Saludos, bienvenidos al canal. De nuevo vamos a continuar con la recta. En este caso pues ya hemos visto todo lo anterior que era la recta en el plano. Entonces ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver con la recta en el espacio a nivel tridimensional. Entonces, bueno, si no has visto los videos anteriores te invito a que los veas para que obviamente tengas todo el panorama completo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el espacio cartesiano de manera rápida, como lo hicimos en el caso de la recta en R2. Vamos a ver rápidamente para que tengamos los conceptos básicos y podamos avanzar con éxito en el desarrollo de todos los modelos matemáticos que vamos a hacer. Entonces, en el plano cartesiano nosotros pues ya tenemos son tres ejes, el eje X, Y y Z. Normalmente pues si yo hiciera esto acá en la computadora, este es el plano de la computadora, el plano Y, el plano Z, el eje X saldría a la computadora, perpendicular a ese plano. Acá obviamente para poder dibujarlo pues lo ponemos con inclinación, pero tengamos en mente que esto es en tres dimensiones. De nuevo las primeras componentes del punto pues recibe abscisa, ordenada y cota. Entonces la abscisa en X, la ordenada en Y en Z, que esta es la nueva, en Z se llama cota. Es el nombre de las coordenadas del punto, un punto que está aquí. Entonces de nuevo, pues ¿qué hacemos? Medimos en X, medimos en Y y medimos en el eje Z. Entonces vamos a mirar un poquito cómo lo graficamos rápido para recordar cómo se hace a nivel tridimensional. Entonces he dibujado este cubito acá en tres dimensiones. Le he colocado dimensiones de 1.8, 2.2 y 3 de altura. Entonces la base es 1.8 por 2.2 y tiene una altura de 3. Este cubito lo he colocado aquí en el origen, he dibujado dos. Para que nos quede fácil, creo que con eso nos ayuda para ubicar un punto en el espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar un primer punto, para ir rápido. El punto 1.8, 0 en Y y 0 en Z. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo me vengo en X, me muevo 1.8. Ahí está, muevo 1.8. Este sería el punto. Me dicen que en Y y Z no me mueva, ahí me quedo. Quiere decir que ese es el punto. Que aquí vale 0, en Z no se movió y en X tampoco. ¿Ok? Miremos este caso. Punto Q. 0 en X, 2.2 en Y y 0 en Z. Entonces, ¿qué hago? Me voy a desplazar en el eje Y 2.2, me desplazo 2.2, y yo normalmente uno traza una línea o un plano. En el caso tridimensional uno debería trazar un plano. Pero digamos que tracemos esta línea, por ahí donde cortó, tengo este punto aquí. Este sería el punto en donde mide en Y 2.2. Ahí está. ¿Por qué? Porque en Z no se desplazó y en X tampoco. Ese sería el punto Q. Miremos el punto 0,03 en Z. Entonces mido en Z3, me da esta posición porque en X no me desplacé y en Y tampoco. Solo me desplacé en Z. Ese sería este punto R. ¿Ok? Miremos un poquito más elaborado el punto 1,8, 2,2. O sea, 1,8 en X y 2.2 en Y. Lo he llamado el punto S. Entonces, ¿qué hago? 1.8 en X, trazo esta línea. 2.2 en Y, me ubico en 2.2 en Y y trazo esta línea. El punto de corte está aquí, donde intersecta. Ahí estaría este punto S. Como dice que es 0, o sea, yo no me subí ni me bajé. Por eso me quedo ahí. Si me dijeran ese caso, donde me dicen que es el punto T, que es lo mismo que el anterior, pero acá la componente en Z es 3, yo estoy aquí, lo que hago es subo 3 porque es en dirección del eje Z. Ahí estaría el punto, este. Si me dijeran no, es menos 3, entonces yo estoy de nuevo parado aquí y bajo 3, ahí está el punto. ¿Ok? Ese sería mi punto U. Supongamos que me dicen el punto V, que es 1.8 en X y 3 en Z, ¿cierto? 0 en Y. Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo en el eje X, mido 1.8. En el eje Y me dijeron que me quedara quieto, es decir, no me moviera así. Entonces me quedo aquí. Me dicen suba 3 en Z, subo 3 en Z. Entonces estaría aquí. Ese sería mi punto V. Si me dicen, por ejemplo, el punto 1,8 menos 2.2 y 3, este punto W. Entonces yo de nuevo hago
en X 1.8, en Y menos 1, menos 2.2. Mire que yo normalmente recomiendo esto. Usted ubica el 1.8 y traza esta línea por el eje perpendicular al eje. Cuando le dicen menos 2.2 en Y, pues es el lado negativo. Me muevo para acá menos 2.2 y trazo una línea por ahí. Ahí está. Mire, toda esta línea está a menos 2.2 en el eje Y. Entonces, la intersección de estos dos puntos me ubico aquí. O sea, ya voy recorrido hasta aquí. Y después me dicen suba 3. Entonces, subo 3. Llego acá. Entonces, con eso en mente, pues yo espero, obviamente, si ya lo tenías claro, pues no hay problema. Era solo para garantizar que todos tengamos la capacidad o el conocimiento de cómo ubicar un punto en 3 dimensiones. Espero, obviamente, te haya quedado claro. Si no, pues déjamelo saber para buscar otra forma de hacerme entender. Continuemos. Ya miramos el plano cartesiano. Ahora hay unas operaciones fundamentales que necesitamos para poder deducir la ecuación vectorial de la recta. Mire que se llama vectorial. En 3 dimensiones siempre es recomendable usar vectores. Entonces, pues voy a explicarte unos conceptos básicos de manera rápida para que no quedes tan perdido de qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es importante? Yo tengo una lista de videos de vectores, ahí te voy a dar el enlace por si lo quieres ver, donde te explico todo, obviamente más despacio, porque es una lista de puros vectores. Entonces acá como es la recta, te voy a hablar los conceptos un poco más corto, sin entrar en mucho detalle, solo que sirvan de base para poder entender lo que vamos a hacer. Entonces de vectores, operaciones fundamentales, está el método del paralelogramo. Entonces me dice que si yo tengo estos dos vectores, en donde tengo, este sería la cola del vector, la cabeza del vector, lo mismo acá, esta es la cola del vector B y la cabeza del vector B. El método del paralelogramo me decía, mire, coloque los dos vectores donde les coincida la cola, ponga las dos colitas, este vector con este, únalos y trace un paralelogramo, es decir, una línea paralela a este vector por esta cabeza de este vector, o sea, esta línea es paralela a este y esta es paralela al otro vector. Entonces yo por la cabeza de cada vector trazo líneas paralelas a los vectores. Entonces, de nuevo, en A, ¿qué trazo? Una paralela al vector de B, es esta línea. En B, en la cabeza de B, trazo una línea paralela al vector A. Aquí está. Y este cruce me da la diagonal, que es la suma. La suma es la suma de estos dos vectores, que es el método del paralelogramo. Entonces, de nuevo te digo, esto por supuesto yo lo explico más detalle en el tema de vectores, acá solo lo estoy recordando. También veíamos allá que la resta de vectores es la otra diagonal. Mire que esta diagonal del paralelogramo es la suma y la otra, es decir, esta que queda aquí, es la resta. Veíamos que como es esta diagonal, la flecha puede apuntar hacia allá o hacia acá abajo. En este caso está apuntando hacia A. Como apunta hacia A, yo digo que es A menos B. A menos B. Si la flecha, esta diagonal, apuntara hacia B, yo digo que es B menos A. O sea, ambos son la resta, pero cambian en el sentido. Si va hacia B, este que está acá, digo B menos A. Si va hacia A, digo A menos B. ¿Ok? Entonces ya con esto pues recordamos. En un paralelogramo es sencillo. La diagonal principal de acá es la suma y la otra diagonal es la resta. Y dependiendo de hacia dónde apunte la flecha, yo digo A menos B o B menos A. Eso de modo te digo, yo lo explico en todo el tema de vectores, lo tengo pues relativamente amplio, lo puedes consultar. Ahí te dejo el enlace para que lo puedas mirar si lo quieres profundizar. Ahora, aquí está lo que hemos dicho. Y la multiplicación por un escalar, pues veíamos en esa parte de vectores, ahí también te dejo el enlace si quieres ver esto en más detalle. Decíamos que un escalar lo que hace realmente es estirar un vector. Algo interesante, solo le cambia la magnitud. Por ejemplo, si este es el vector y alfa es mayor que 1, pues me puede dar, por ejemplo, el doble del vector, lo estira 2 veces, lo estira 3 veces, o lo pueden coger. Por ejemplo, si el alfa es un medio, es un tercio, este vector se reduce. El escalar lo que hace es reducirlo. Entonces, cuando yo hago una multiplicación por un escalar, el escalar, que es un número, es un escalar, no un vector, el efecto que tiene el vector es estirarlo o encogerlo. Eso es básicamente lo que hace. O incluso, como en este caso, le puede cambiar el sentido del vector. Mire que ya la flechita apunta hacia acá, si el alfa es negativo. O sea que si el alfa es negativo le cambia el sentido y además lo puede estirar o lo puede encoger. Eso es algo también que veíamos allá, el tema de
de producto por escalar. Aquí está pues una síntesis de eso, que si lo disminuye, si lo alarga, lo encoge. ¿Ok? ¿Qué es algo clave? Esto no cambia la dirección del vector. Es decir, la orientación del vector sigue siendo la misma cuando yo hago la multiplicación por un escalar. Eso también era un concepto clave que teníamos y que acá pues vamos a retomar. ¿Para qué nos sirve ese concepto? Pues miremos lo siguiente, yo puedo tener un punto de coordenadas 3,5, acá con un ejemplo rápido. Tengo unos vectores que conocemos que es la base canónica, son vectores que llaman así, es el nombre que se conoce, son vectores que están alineados a los ejes. Alineado con el eje X se llama el vector Y y alineado con el eje Y lo llamamos el vector J. Son vectores unitarios que tienen la característica de estar alineados a los ejes y de tener una magnitud unitaria. Entonces se llama la base canónica. ¿Y para qué sirve? Miremos lo siguiente. Yo puedo coger este vector y hacer uso de lo anterior. Puedo hacer el producto escalar, ¿sí? Producto por un escalar, perdón. No producto escalar porque no es producto punto, es producto escalar, por escalar. Multiplico por un escalar. Entonces si yo este vector y lo multiplico, por ejemplo, por 3, ¿qué hago? Como él medía 1, y si lo multiplico por 3, pues su magnitud va a medir 3 veces. O sea que este vector 3i es un vector cuya magnitud es 3 veces. 3 es 3, porque la magnitud de este era 1. Entonces acá mide 3. Entonces la magnitud de este vector es 3, pero tiene una característica fundamental. Va alineada al eje X. Lo mismo puedo hacer con el eje Y. Puedo coger el vector J, que su magnitud es 1. Si lo multiplico por 5, pues va a dar un vector que mide 5. Pero en este caso va a estar alineado al eje Y. Entonces mire que estoy usando el concepto de producto por escalar para estirar estos vectores unitarios. Los estiro y los estiro. Ahora bien, uso el concepto de suma por el método del paralelogramo. Entonces si yo hago el paralelogramo con este vector 3i más este vector, yo sé que en este caso el paralelogramo pues me da este rectángulo y la diagonal, que es esta, es la suma. Mire, la suma quiere decir que la suma del vector 3i más 5j es este vector c. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una forma de denotar esto, en vez de escribirlo así de forma más compacta, es escribirlo en la representación cartesiana del vector, que es así, 3,5. Entonces acá hay algo interesante. Uno observa que este 3 y 5 pues son estos mismos números. Es interesante. ¿Qué está pasando acá? Acá el 3 y el 5 representan las coordenadas del punto. El 3 es la abscisa y el 5 es la ordenada. Mientras que acá, si miramos qué representa el 3 y el 5, decimos el 3 es el escalar por el cual estiré el vector y el 5 es el escalar que me estiró el vector j. Significan, es un concepto diferente. Acá se llaman componentes del vector, el 3 y el 5, y acá se llaman coordenadas del punto. Por suerte, digamos que numéricamente son los mismos, pero geométricamente representan cosas distintas, ¿no? Entonces vemos que un punto es esto, el punto 3,5 es este. El vector es del origen a ese punto, esa flecha, ese es el vector. Es ese vector que está aquí, que va del origen al punto C. Entonces, si a mí me piden eso, ya es muy sencillo calcular un vector que va al punto C. Utilizo las mismas coordenadas del punto y digo, esas van a ser las componentes, pero yo tengo en mente que eso es un vector que va del origen al punto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay una relación. Eso de nuevo lo insisto, acá voy un poquito rápido porque pues, realmente el video no es de vectores. El video pues es de la recta, pero creo que si no tenemos esto claro, pues no vamos a entender lo que sigue. Entonces te invito a que veas lo de vectores en el video. Ahí te dejo también el enlace para que amplíes esto en más detalle, lo que estoy hablando acá. Entonces, ¿qué pasa en el caso general cuando es un punto A, B? Digo, bueno, fácil, si usted me da un punto de coordenadas que tiene A y B, el vector pues va a ser AB, pero ya sé que es un vector que va de 0 a ese punto. Eso es lo que me daría el vector. Y en el caso pues, de R3, pues yo voy a tener una tercera componente, el punto va a tener 3 coordenadas, pues es exactamente lo mismo. El vector C pues va a ser un vector que va del origen a este punto. Pero sus componentes, las componentes del vector, van a coincidir con las coordenadas a nivel numérico, con las coordenadas del punto. ¿Ok? Entonces hallar un vector es muy fácil. Si me dan un punto, simplemente digo, ok, uso esas coordenadas y ya son las componentes del vector, pero en mi mente tengo claridad que es un segmento de recta dirigido que va del origen a ese punto. ¿Ok? Entonces, lo otro que uno ve también es cómo sumar y restar vectores. Ya lo veíamos con el método de programa a nivel geométrico,
pero a través de ese concepto se puede hacer la demostración y encontrar que cuando yo tengo las componentes de dos vectores, yo la suma lo hago componente a componente. Es decir, sumo la componente en X con la componente en X, sumo la componente en Y con la componente en Y y sumo la componente en Z con la componente en Z para sumar dos vectores. O sea, se hace componente a componente. Es decir, cuando yo tengo el vector no de forma geométrica, sino que me lo dan en notación cartesiana, me lo dan así, yo digo, ok, lo quiero sumar, yo puedo sumar componente a componente. Si me lo dan geométricamente, uso el método del paralelogramo. La resta, pues hacemos lo mismo, pero restamos. De nuevo, para esto también hay la explicación, la demostración de por qué se hace así. Si quieres ver la suma de vectores, ahí te dejo el enlace en donde se demuestra por qué se hace así. Finalmente, a nivel de recorderis está el producto por un escalar. El producto por un escalar, de nuevo, yo tengo mi vector de esta manera en notación cartesiana, voy a multiplicarlo por un número por un escalar para hallar un nuevo vector, es decir, un vector que obtengo estirando a este. Entonces, ¿cómo lo hago? Cada componente del vector A se multiplica por el escalar, mire, este por este, este por este, este por este. Se hace así. Entonces aquí está la multiplicación por un escalar, o sea, producto por un escalar. Entonces, estos conceptos son de vectores. Yo he ido rápido, escúchame si he ido rápido. Si no, te pido el favor, mira la explicación que está en el tema de vectores, ¿vale? Hay una lista de vectores y espero que ahí te quede mejor. Acá solo lo traje porque lo vamos a usar en la generación de la ecuación vectorial de la recta, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué vamos a ver en este bloque? Ya vimos este repasito. Vamos a mirar todas estas ecuaciones que son bien sencillas de generar. Ecuación vectorial de la recta, la paramétrica, la continua y la implícita. Vamos a hacer todo en este video para ver si no nos queda tan largo y lo podemos dejar en un solo video. Entonces, hallar la ecuación vectorial de una recta en el espacio, ¿cierto? ¿Qué nos dan? En el caso de R2 nos dan un punto y la pendiente. En el caso de R3 nosotros tenemos que pedir es un punto, se mantiene la idea del punto, pero en vez de la pendiente pedimos un vector director, un vector que nos dirija a la recta, que nos oriente la recta. ¿Está claro? Entonces eso es importante tenerlo. Entonces yo en el espacio tengo que pedir vector director y punto para poder encontrar la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces este director me lo dieron, lo conozco y este punto lo conozco. Entonces yo lo grafico acá en el espacio. Tengo mi vector director. Quiero una recta que tenga esta misma dirección, la dirección que tiene este vector, pero que pase por el punto P sub 0. Entonces acá yo he dibujado la recta. Esto como es tridimensional, eventualmente la vista le engaña a uno, pero esta recta tiene esta misma dirección. Y está el punto conocido. Ahí está el punto. Pasa por ese punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un punto arbitrario. Sobre esa recta, un punto arbitrario que pertenezca a esa recta. Entonces, avancemos un poco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con el punto conocido de la recta. Como yo conozco este punto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a encontrar un vector que vaya del origen a ese punto. Aquí está. Entonces recuerde que veíamos anteriormente, por eso lo traía a colación. Si tengo el punto, el vector, pues coinciden. Estos números que están aquí son los mismos para el vector. Acá son coordenadas del vector, acá representan las componentes del vector. Pero ojo, es un vector trazado del origen al punto. Es decir, esto. Entonces, insisto mucho en esa diferencia porque es escasa confusión. Una cosa es el punto es esto, tiene esas coordenadas. Y el vector es esto, un segmento de recta dirigido. Es geométricamente abismalmente distinto, ¿ok? Que por suerte las componentes del vector coinciden con las coordenadas del punto. Ahora, otra observación que lo hago en el tema de vectores. Mire que cuando yo hablo del punto, el punto no lleva flecha, no lleva un igual. Mientras que acá sí, yo le pongo una flechita arriba y le pongo un igual. Este es vector, este es punto, para que también lo tengamos presente. Con el punto P voy a hacer un vector que vaya del origen de aquí a acá. Entonces, en este caso, pues de nuevo, simplemente lo coloco en notación de vector. Coloco P con la flechita igual a esto. Esto es igualito, exactamente igual. Es este vector. Entonces ya tengo ese vector. Ahora ya tengo dos vectores. Ya tengo vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el vector que vaya de P sub 0 a P. Notemos que también repasamos que si yo tengo dos vectores que están coincidiendo, el método del paralelogramo me decía que la diagonal que va por acá es la suma, pero la que unía las cabezas,
la que unía la cabeza era la resta. Y dependiendo de hacia donde apuntaba la flecha, decíamos que era, en este caso, la flecha apunta hacia P, o sea que digo que este es P menos P sub 0. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que este vector yo lo puedo encontrar como P menos P sub 0. Muy bien, entonces este vector, como está sobre la recta, es un vector que va a tener la misma dirección de este vector. Es decir, va a ser un vector que va a ser con la misma dirección, pero va a poder ser más largo o más corto. ¿Depende de qué? Depende de este punto. Este punto está más cerca, más alejado, está por acá, incluso podría ser en sentido negativo. Entonces, eso escrito de manera matemática es una condición de paralelismo. Estaríamos diciendo que el vector que va de P sub 0 a P es un vector que es paralelo a este vector director. Porque es lo que yo estoy diciendo. Mi recta tiene la misma dirección. Es decir, un vector que yo construya sobre esa recta tiene que ser paralelo a este. La condición de paralelismo es esta. Yo digo, este vector es paralelo a esta. Es decir, aquí hay un escalar en donde yo le digo, mire, usted, señor vector, P sub 0 a P, es igual al otro 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Qué estoy diciendo? Que este parámetro T es un escalar que me va a estirar o encoger el vector director. Esto me lo va a estirar o me lo va a encoger para que sean iguales. Vamos a manera rápida. Yo puedo decir que este P lo puse justo en donde lo que me da es el doble de este. Entonces yo estaría diciendo de P sub 0 a P es 2 veces D. El parámetro dirá 2. O por el contrario, lo puedo colocar aquí en la mitad. Entonces yo diría que de P sub 0 a P es 1/2 de D. ¿Está claro? Entonces es interesante tener claro esto. Nosotros estamos diciendo que el vector que he calculado aquí, que estoy calculando acá, es un alargamiento de este o un encogimiento. O incluso le puedo cambiar el sentido, si el escalar es negativo. ¿Ok? Entonces, ya digamos con eso en mente sabemos quién es este vector y quién es este. Y también es importante tener claridad por qué encontré este vector P y por qué encontré este vector P 0, para poder encontrar un vector que esté sobre la recta. Y para poder argumentar el paralelismo, para poder decir que este vector es T veces el director. ¿Ok? Esta condición nos va a ayudar a encontrar la ecuación vectorial de la recta. Entonces ahí ya sabemos que este T amplía o encoge el vector y cambia el signo, que es lo que estoy diciendo. Entonces continuemos. Aquí ya está todo el dibujo. Tenemos el vector P 0, pues lo que hemos hecho anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Pues decimos que el vector de P 0 a P es la resta, ¿sí? Acá despejamos. Al despejar nos da la ecuación vectorial de la recta. Mire que esto es un vector y este es un escalar. Esta es la ecuación vectorial de la recta. Si yo lo escribo en términos de las componentes del vector, pues yo digo, este vector, pues sé que es este. Aquí lo tengo, ¿no? Este vector es este y este vector es este. Si lo escribo en forma de con las componentes del vector, pero la ecuación vectorial es esta. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a operar. Veamos que el producto de un escalar por un vector se multiplica por componente a componente. Por eso es que yo hice el recorderis del producto por escalar. Entonces, mire, yo multiplico este por este por este y este por este, y aquí me da ya esta multiplicación. O sea, esto es esto que está aquí. Ahora, ¿qué tengo acá? Tengo la suma de dos vectores. Entonces también lo repasamos. Decimos que la suma de dos vectores se hace componente a componente. Es decir, este más este más este más este. Ahí está. Ahora, yo aquí estoy diciendo que este vector de la izquierda es igual al vector de la derecha. Entonces, si yo tengo dos vectores y estoy diciendo son iguales, para que los dos vectores sean iguales, se tiene que cumplir que sus componentes tienen que ser iguales. Entonces, yo tengo que decir, mire, dos vectores son iguales si, solo si, sus componentes son iguales. Es decir, este tiene que ser igual a este. Aquí. Entonces, aquí lo escribo. También se debe cumplir que esta Y tiene que ser igual a esta, para que sean iguales. Y de manera similar, la Z tiene que ser igual a esto. Entonces, eso que está ahí es lo que conocemos en la literatura como ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, mira que ya te he ido llevando de la mano, ya sabes cómo es la ecuación vectorial y a partir de allí encontramos la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, vamos a continuar. Tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Qué hacemos? Vamos a despejar el parámetro t de cada una de estas ecuaciones.
Por ejemplo, esta ecuación, vamos a despejar la t. Si yo despejo la t, este está sumando los restos de ambos lados y me va a quedar al otro lado restando. Aquí me queda esto. Esta de su x, que es la componente en x del vector director, la divido a ambos lados, porque aquí está multiplicando, divido en ambos lados. Entonces acá me va a quedar dividiendo. Y aquí me queda el parámetro t solo. Entonces de esta primera ecuación yo pude despejar el parámetro t, que es el escalar, el que me estiraba, me encogía el punto p, ¿no? Para hacer el punto p. Hacemos algo similar con esta y, pues ya no lo hago, pues ya sabemos que nos va a dar esto, haciendo similar, y la z me va a dar esto. Entonces ya tengo, despejé de la primera la t, de la segunda la t y de la tercera la t, es decir, partí de las ecuaciones paramétricas. Entonces todas me quedan iguales a t. Como todas son iguales a t, yo puedo decir, que usted es igual a t, pero ¿quién es t? Es esto. Entonces yo puedo decir, esta es igual a esta. Y esta, como también igual a t, pues también pues igual a esta. Entonces yo las puedo igualar a todas entre sí. Y esto me da lo que se conoce como ecuación de la recta, ecuación continua de la recta en el espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué se obtiene básicamente de igualar estas expresiones? Estas ecuaciones, este parámetro d. Entonces, ya hemos encontrado la otra ecuación, que también era ecuación de nuestro interés. Ya desaparecimos el parámetro t, que era el escalar. Vamos a continuar. Partimos de la ecuación continua. Ecuación continua. Vamos a hallar, vamos a coger, igualemos estas dos, cojamos estas dos ecuaciones, igualémoslas. Aquí está. Digo, esa es mi primera ecuación. Pero también puedo igualar esta primera con la tercera. ¿Sí? Bueno, llamando acá, escúcheme, primera, segunda y tercera, ¿no? La primera con la segunda, esta y esta. La primera con la tercera. Entonces me da esta. Ya tengo dos ecuaciones. Yo de esas dos ecuaciones puedo coger la ecuación número 1 a 0. Yo quiero que esta ecuación me quede igualada a 0. Si yo hago eso, pues vamos a hacer el despeje. Vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por d sub x y d sub y. Aquí aparece d sub x y aquí aparece d sub xy. O sea, en ambos lados multipliqué por estos denominadores, productos de estos dos denominadores. Cuando yo hago eso, pues observamos que esta d sub x se cancela con esta y esta d sub y se cancela con d sub y. Eso nos va a quedar esto. Teniendo presente de que este d sub y multiplica todo eso. Por eso aquí hago énfasis que hago un paréntesis. Vemos que acá. Después, ¿qué hago? Multiplico este por este y este por este. Y lo mismo acá. Rompo el paréntesis. Después, ¿qué hago? Pues todo lo que está acá lo paso al lado izquierdo para que me quede igual a 0. ¿Cómo lo hago? Pues resto esto y sumo esto a ambos lados. Ahí está. Entonces me queda esa expresión que se ve un poquito incómoda por tanta letra, pero en última no nos compliquemos la vida. Yo tengo un coeficiente de x, un coeficiente de la y aquí tengo una operación que son las componentes del punto conocido, ¿cierto? En y, la componente en y del director, en x. Aquí hay algo que yo, si me dan los datos, yo lo puedo multiplicar. Entonces yo puedo decir, bueno, esta lo puedo llamar a, y esto que está aquí lo puedo llamar b, y esto lo puedo recoger, y todo eso llamarlo c. Entonces eso me da ya igualada a 0. Lo mismo puedo hacer con la ecuación 2. Pues no lo voy a hacer aquí para no alargar el video. Tú lo puedes hacer. Yo puedo coger la ecuación 2 y hacer un despeje similar para que me quede igualada a 0. De nuevo puedo decir que este coeficiente lo llamo m, que este lo llamo n y todo esto lo llamo p. Ahí me queda otra ecuación igualada a 0, en donde yo las puedo pues organizar, colocarlas junticas y digo, mire, esas son las ecuaciones cartesianas o implícitas de la recta. Y ya, esas son todas las ecuaciones que podemos calcular para la recta en el espacio. Entonces hasta aquí hemos hecho toda la derivación de las ecuaciones. Entonces, en aras de que el video no quede largo, vamos a hacer el ejemplo del siguiente video. Pues te agradezco, pues lo compartes con tu amigo, le dé like. Muchas gracias por supuesto por la atención y nos veríamos en el siguiente video en donde ya vamos a hacer un ejemplo con números de cómo utilizar esto. Muchas gracias de nuevo por la atención.